¿Has sentido alguna vez el peso del silencio que deja la muerte? ¿Has mirado una tumba y te has preguntado si volverás a ver a esa persona que amaste? ¿Has sentido miedo al pensar en el final o esperanza al recordar las promesas de Dios? En un mundo donde la muerte parece ser la última palabra, el apóstol Pablo levanta una verdad que sacude la oscuridad y enciende la fe. Los muertos en Cristo resucitarán primero. La iglesia de Tesalónica, una de las primeras comunidades cristianas del mundo antiguo, vivía con pasión su fe, pero también con una pregunta que atormentaba su esperanza. ¿Qué pasa con los que mueren antes de que Cristo regrese? Ellos esperaban el retorno inminente del Señor, pero cuando algunos creyentes comenzaron a morir, el temor los invadió. ¿Serían olvidados? ¿Perderían la bendición del encuentro con Jesús? Pablo, con ternura pastoral y autoridad celestial, responde a esa preocupación con una revelación que trasciende el tiempo. La muerte no es el final para el creyente, sino el umbral hacia la gloria. No hay pérdida en Cristo, solo una espera. No hay ausencia eterna, solo un descanso temporal hasta el gran amanecer de la resurrección. El apóstol no escribe para alimentar curiosidad profética, sino para infundir consuelo y despertar fe. Su mensaje no es una especulación teológica, sino una promesa divina basada en el hecho más poderoso de la historia, la resurrección de Jesús. Si Él resucitó, entonces todos los que están unidos a Él por la fe, resucitarán también. Esa es la garantía, la firma de Dios en la historia, la prueba de que la tumba nunca tiene la última palabra. Este capítulo es una ventana abierta al futuro glorioso de los creyentes. Pablo revela el misterio del retorno de Cristo, el levantamiento de los muertos, la transformación de los vivos y el encuentro triunfal en las nubes. No habla en símbolos, sino en realidad espiritual y física. El cielo descenderá, la trompeta sonará, y la voz del Hijo de Dios atravesará los sepulcros. Pero esta enseñanza no solo mira hacia el futuro, también ilumina el presente. Si creemos que los muertos en Cristo resucitarán, entonces debemos vivir con una esperanza activa, con una fe que vence el miedo, y con una vida que refleja la eternidad. Porque la venida del Señor no es un evento lejano, sino una verdad que debería transformar cada decisión diaria. Pablo no quiere una iglesia ansiosa ni temerosa, sino firme, santa y esperanzada. Por eso escribe: no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Él no niega el dolor humano, pero enseña a enfrentarlo con una esperanza sobrenatural. La tristeza puede tocar al creyente, pero nunca destruirlo, porque detrás de cada lágrima hay una promesa viva: la resurrección. Este pasaje no es solo doctrina, es consuelo. No es solo profecía, es amor pastoral. Nos enseña que Dios no olvida a ninguno de los suyos, ni en la vida, ni en la muerte. Los que duermen en Cristo no están perdidos, están guardados. Y los que aún viven deben caminar con los ojos puestos en el cielo, sabiendo que un día el mismo Señor descenderá con voz de mando, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Ese día, los cementerios se convertirán en lugares de victoria, las lágrimas serán borradas, y la muerte será definitivamente vencida. Los hijos de Dios se reunirán con su Salvador, y la eternidad comenzará con un solo sonido: la trompeta de Dios. Este es el mensaje de Primera de Tesalonicenses 4, una promesa eterna que transforma el duelo en esperanza, el temor en fe y la espera en adoración. Porque el creyente no vive mirando a la tumba, sino al cielo, sabiendo que pronto escuchará la voz del que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Estás listo para ese día? ¿Estás viviendo con la mirada puesta en la eternidad? ¿Tienes la seguridad de que si Cristo viniera hoy, te levantarías con Él? Este estudio no solo te revelará lo que sucederá cuando el cielo se abra, sino que te recordará lo más importante: que en Cristo la muerte ha sido derrotada, y la esperanza ya tiene nombre. En Primera de Tesalonicenses 4, 1, 2 se narra: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que,
de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Antes de revelar el misterio glorioso de la resurrección y del retorno de Cristo, Pablo coloca el fundamento esencial de toda esperanza cristiana. Una vida que agrada a Dios. No se puede hablar del cielo si no se vive preparado para él. No se puede esperar el regreso del Señor sin reflejar su carácter en la tierra. Por eso, antes de elevar los ojos hacia las nubes, el apóstol invita a mirar dentro del corazón. Pablo escribe a creyentes que ya han recibido el Evangelio y han comenzado a vivir conforme a él, pero los desafía a avanzar. Así abundéis más y más, dice. No basta con haber creído. Hay que crecer. No basta con obedecer una vez. Hay que perseverar. La vida cristiana no es un punto de llegada, sino un camino de transformación constante. Cada día es una oportunidad para parecerse más a Cristo, amar más, servir mejor y caminar con mayor fidelidad. La frase agradar a Dios es el centro de esta exhortación. Vivir para agradarlo es mucho más que cumplir mandamientos o evitar el pecado. Es una actitud del alma que busca su sonrisa en cada decisión. Es vivir sabiendo que cada palabra, cada pensamiento y cada acción están delante de su mirada amorosa. Pablo no apela a la obligación ni al miedo, sino al amor. Cuando el corazón entiende lo que Cristo hizo, la obediencia deja de ser una carga y se convierte en un gozo. Pablo usa dos verbos significativos: os rogamos y exhortamos. Ruego y exhortación, ternura y firmeza. No habla como un jefe que da órdenes, sino como un padre que guía. El amor de un verdadero siervo de Dios no busca imponer, sino inspirar. Y su autoridad no viene de sí mismo, sino del Señor Jesús. Todo lo que enseña está por el Señor, no por opinión personal. Este detalle es vital porque en un tiempo donde muchos buscaban nuevas revelaciones, Pablo los dirige a la fuente segura, la enseñanza de Cristo. La expresión de la manera que aprendisteis de nosotros muestra que el ejemplo cuenta tanto como las palabras. Los tesalonicenses habían visto en Pablo un modelo vivo del Evangelio. Él no solo predicó la verdad, la encarnó. Su conducta era una carta abierta de lo que significa vivir para agradar a Dios. El testimonio de un creyente fiel tiene un poder que trasciende los argumentos. A veces, la mejor predicación no se oye, se observa. El apóstol no busca perfección inmediata, sino crecimiento constante. Así abundéis más y más. En la vida espiritual, detenerse es retroceder. Cada día el Espíritu nos llama a avanzar, a renunciar a lo viejo, a abrazar lo eterno. No hay límites para quien desea agradar a Dios. Siempre hay más humildad que aprender, más amor que dar, más gracia que recibir. El alma que realmente ama a Dios no se conforma con el mínimo, busca agradarlo en todo. Pablo entiende que vivir para Dios no se logra por esfuerzo humano, sino por dependencia del Espíritu. Por eso los exhorta en el Señor Jesús. La vida cristiana no consiste en reglas externas, sino en una unión interna con Cristo. Es Cristo viviendo su vida en nosotros. La santidad no es el resultado de disciplina sin gracia, sino de gracia que produce disciplina. Quien camina en el Espíritu no necesita que lo empujen, porque el amor de Cristo lo impulsa. El apóstol también reconoce que agradar a Dios no siempre será popular. Vivir de acuerdo con su voluntad es nadar contra la corriente del mundo. Pero quien conoce su presencia no necesita la aprobación humana. Su recompensa no está en los aplausos, sino en la certeza de que su vida ha complacido al Padre. Por eso Pablo anima a los creyentes a perseverar, aunque el mundo no los entienda, porque el día del regreso de Cristo, todo sacrificio será recompensado. Esta exhortación inicial nos enseña una verdad profunda. La esperanza futura exige obediencia presente. Esperar a Cristo no es una emoción mística, es una manera de vivir. Cada decisión diaria debe ser una preparación para ese encuentro eterno. Cuando el alma comprende que verá al Señor cara a cara, no puede seguir viviendo igual. La fe en la resurrección futura debe manifestarse en una santificación constante.
El llamado de Pablo es tan actual como entonces. Vivimos en un tiempo donde muchos quieren la promesa del cielo sin el compromiso de la cruz. Pero el Evangelio no cambia. El mismo Señor que promete venir a buscarnos nos llama hoy a caminar en obediencia. No se trata de perfección moral, sino de entrega sincera. Agradar a Dios es vivir con el corazón rendido, con los pies firmes y con los ojos puestos en su gloria. Una vida que agrada a Dios no se mide por la cantidad de palabras, sino por la coherencia del alma. Es una vida que resplandece en medio de la oscuridad, que perdona donde otros condenan, que sirve sin buscar reconocimiento, que ora sin cansarse y que espera sin perder la fe. Esa vida es el testimonio más poderoso para un mundo sin esperanza. Pablo nos recuerda que el mayor honor de todo creyente no es ser reconocido por los hombres, sino ser aprobado por Dios. Esa es la meta del cristiano maduro, no vivir para ser visto, sino para agradar al invisible. El día que Cristo regrese, muchos títulos humanos perderán valor, pero los que vivieron para agradar a Dios oirán las palabras más dulces del universo. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. En Primera de Tesalonicenses 4:3-8 se narra: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Después de exhortar a los creyentes a vivir para agradar a Dios, Pablo revela cuál es el corazón de esa vida: la santificación. No se trata de un concepto abstracto. AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. Ni de una regla religiosa, sino de una transformación interior que abarca cada pensamiento, cada deseo y cada acción. La santificación no es opcional, es el propósito central de la voluntad de Dios para sus hijos. Pablo lo declara con absoluta claridad: la voluntad de Dios es vuestra santificación. Muchos se preguntan cuál es la voluntad de Dios para su vida, buscando respuestas sobre trabajo, decisiones o futuro. Pero aquí el apóstol nos muestra que antes de cualquier dirección externa, la voluntad de Dios es interna, que seamos santos. Él no busca primero nuestra comodidad, sino nuestra pureza. No desea tanto que tengamos éxito, sino que reflejemos su carácter. Santificación significa ser apartados para Dios. No se trata solo de evitar el pecado, sino de vivir consagrados, reservados para su gloria. Es un proceso continuo por el cual el Espíritu Santo limpia nuestras intenciones, purifica nuestro corazón y nos hace semejantes a Cristo. Cada día, mientras caminamos en obediencia, el Espíritu trabaja en lo más profundo de nuestro ser, cortando lo que no pertenece al reino
e infundiendo en nosotros el carácter de Cristo. Pablo aborda la santificación en un contexto muy práctico: la pureza sexual. En el mundo grecorromano, la inmoralidad era parte de la vida cotidiana, incluso aceptada socialmente. La idea de abstenerse de fornicación, es decir, de toda relación sexual fuera del matrimonio, era radical. Pero el Evangelio no acomoda sus principios a la cultura. Los trasciende. El creyente no se guía por las normas del mundo, sino por la santidad de Dios. El apóstol exhorta que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Esta frase no solo habla del matrimonio, sino de la dignidad del cuerpo y del respeto por los demás. El cuerpo del creyente no le pertenece a sí mismo, sino a Cristo. Por eso debe tratarlo con reverencia, no como instrumento de deseo, sino como templo del Espíritu. En un tiempo donde la pasión gobierna, Pablo llama a vivir guiados por el Espíritu, no por los impulsos, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Aquí se establece una diferencia crucial: la manera de vivir de quien conoce a Dios debe ser distinta a la de quien no lo conoce. El mundo vive movido por el placer, el creyente por propósito. La santificación es la marca de quienes realmente han conocido a Dios. No se trata de represión, sino de redención. El Espíritu no nos quita la capacidad de desear, sino que nos enseña a desear lo que es santo. Pablo continúa: que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. La santificación no solo abarca la pureza personal, sino también la integridad en las relaciones. Tratar al prójimo con justicia, fidelidad y respeto es también un acto de santidad. Dios no pasa por alto el engaño, la traición o la falta de amor. Él es vengador, es decir, juez justo de toda injusticia cometida entre hermanos. Luego el apóstol recuerda el fundamento de este llamado: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Esta frase resume la identidad del creyente. Dios no nos salvó para vivir como antes, sino para reflejar su gloria. La santidad no es una carga, sino un privilegio. Ser santo es vivir como quien pertenece al cielo, aunque aún camine en la tierra. Es vivir de manera que el mundo vea en nosotros un reflejo del reino de Dios. Y Pablo termina con una advertencia que revela la seriedad del asunto. Así que, el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Rechazar el llamado a la santidad no es desobedecer a un predicador o a una norma, sino resistir al mismo Dios que habita en nosotros. El Espíritu Santo no fue dado solo para consolarnos, sino también para santificarnos. Cada vez que ignoramos su voz, apagamos su fuego. El apóstol nos recuerda que la santificación no es una imposición, sino una colaboración entre el creyente y el Espíritu. Dios provee su poder, pero espera nuestra rendición. No somos santos por esfuerzo propio, sino porque hemos sido llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, el Espíritu no obrará en un corazón que se resiste. La santidad florece en quienes se rinden completamente al Señor. En este pasaje, Pablo une la santidad con la esperanza. No podemos esperar la venida de Cristo con un corazón dividido. La santificación es la preparación del alma para el encuentro con el esposo celestial. Cada vez que elegimos la pureza sobre el pecado, nos vestimos con las ropas de la novia que espera al Rey. La santidad no es una obligación pesada, es una respuesta de amor al que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este llamado no ha cambiado. En una generación saturada de imágenes impuras, deseos desordenados y relativismo moral, la voz del Espíritu sigue diciendo: apártense para mí. El mundo celebra la libertad sin límites, pero el creyente entiende que la verdadera libertad se encuentra en la obediencia. Solo quien se consagra a Dios es verdaderamente libre del poder del pecado. Por eso Pablo nos invita a vivir no solo esperando el cielo, sino reflejando el cielo en nuestra manera de vivir. La santidad no nos aleja del mundo, nos permite brillar dentro de él. Es el sello invisible de los que pertenecen a Cristo, la evidencia de una fe genuina y la preparación del alma para el día en que veremos su rostro. En 1 de Tesalonicenses 4, 9, 10,
Se narra, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Después de hablar sobre la santidad personal, Pablo dirige la mirada hacia la dimensión comunitaria de la fe, el amor fraternal, porque una vida que agrada a Dios no solo se mide por la pureza individual, sino también por la forma en que tratamos a los demás. La santidad y el amor no son enemigos, son dos alas del mismo vuelo. Un corazón que ha sido purificado por Dios inevitablemente aprenderá a amar como Él ama. Pablo comienza reconociendo algo hermoso. No tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¡Qué testimonio tan poderoso! Los tesalonicenses no amaban porque se les ordenó hacerlo, sino porque Dios mismo les enseñó el amor. No era un mandamiento externo, era una lección interna escrita por el Espíritu Santo en sus corazones. Este amor no se aprende en libros, sino en comunión con Dios. El amor del que habla Pablo no es sentimentalismo ni cortesía superficial. Es un amor activo, sacrificial y espiritual. Es el amor que nace del conocimiento de Cristo, el amor que se da aunque no reciba nada a cambio, el amor que soporta, perdona y restaura. En griego Pablo usa la palabra Filadelfia, que significa amor entre hermanos. La idea no es un afecto genérico, sino un compromiso familiar. En Cristo no somos simplemente creyentes que asisten a un mismo templo. Somos una familia espiritual unida por la sangre del Cordero. Pablo reconoce que ya estaban practicando este amor. También lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Su testimonio no era local, sino visible en toda la región. Su amor trascendía los límites de su comunidad, alcanzando a otros creyentes. Esto revela una verdad profunda. El amor genuino no se queda encerrado entre paredes, se expande, se derrama, busca servir, consolar y edificar a todos los que pertenecen al cuerpo de Cristo. Sin embargo, Pablo no se conforma con felicitarlos. Dice, os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Aquí encontramos una de las frases más características de su enseñanza, más y más. En la vida cristiana, no hay punto final en el crecimiento del amor. Siempre se puede amar más, perdonar más, servir más, comprender más. El amor no tiene medida ni límite. Cuanto más conocemos a Dios, más se ensancha nuestra capacidad de amar. Este llamado es vital, porque el amor fraternal es la evidencia más clara de una fe genuina. Jesús mismo lo declaró, Juan 13:35. Se narra, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros, no por los dones, ni por el conocimiento, ni por las obras visibles, sino por el amor. El amor fraternal es la marca que el mundo reconoce como sello de autenticidad en los hijos de Dios. Pablo sabía que el amor no era solo un sentimiento que debía mantenerse, sino una fuerza que debía cultivarse. Por eso dice, abundéis. El amor requiere acción constante, renovación diaria. No se mantiene vivo por inercia, debe alimentarse con oración, humildad y paciencia. El amor se enfría cuando se descuida, pero florece cuando se practica. En tiempos de persecución, el amor era el combustible que mantenía a la iglesia unida. Cuando los creyentes eran rechazados por la sociedad, encontraban consuelo entre ellos. El amor fraternal era un refugio en medio del odio del mundo. Y lo mismo ocurre hoy. El amor dentro del cuerpo de Cristo debe ser un testimonio vivo ante una sociedad marcada por la división, el egoísmo y la frialdad. Pablo nos recuerda que amar no siempre será fácil. En una comunidad de creyentes hay diferencias, heridas y procesos, pero el amor fraternal no depende de la perfección de los otros, sino de la gracia de Dios en nosotros. Amar no es ignorar las faltas, sino cubrirlas con compasión. No es aprobar el error, sino acompañar con verdad y misericordia. El amor fraternal no se alimenta de emociones, sino de decisión espiritual. Aprender de Dios a amar implica imitarlo. Y Dios ama de manera incondicional.
Su amor no depende de méritos, sino de naturaleza. Él no ama porque somos dignos, sino porque Él es amor. Cuando el creyente comprende esto, deja de amar selectivamente. Ama al débil, al diferente, al que ha caído, al que aún está creciendo, porque sabe que Él mismo fue amado cuando no lo merecía. El apóstol invita a una iglesia madura a ir más allá de la teoría. Amar más y más significa crecer en sensibilidad hacia las necesidades ajenas, perdonar más rápido, servir sin esperar reconocimiento y construir puentes en lugar de levantar muros. Un creyente que no ama no puede madurar espiritualmente, porque el amor es la atmósfera donde crece toda virtud cristiana. El amor fraternal también es un acto de testimonio. En un mundo herido por el odio y la competencia. Whether your business has 6 floors or 6 employees, Walmart Business has everything you need to save time, money, and hassle. You can restock your break room with bulk ordering or bulk up your ordering team with shared payments. And you can get it all delivered straight to your business's door, whether that's on Wall Street or Main Street. Walmart Business. It's the Walmart you love, now for your business. Learn more at business.walmart.com. Una comunidad que vive en amor es una luz imposible de ignorar. Cuando la iglesia se ama de verdad, predica sin palabras. La unidad del cuerpo de Cristo revela al mundo la presencia de Dios más que cualquier discurso teológico. Finalmente, Pablo muestra que este amor no es producto de esfuerzo humano, sino del Espíritu. Solo el Espíritu Santo puede derramar en nosotros el amor que transforma, el amor que perdona y el amor que persevera. Por eso, cuanto más buscamos al Espíritu, más crece nuestra capacidad de amar. El llamado sigue vigente. Abundad más y más en amor. No es una opción, es una orden divina para todo aquel que espera el regreso del Señor. Porque cuando Cristo venga, no buscará una iglesia rica en palabras, sino rica en amor. No una iglesia perfecta, sino una iglesia que haya aprendido a amar como Él amó. En 1 de Tesalonicenses 4, 11, 12, se narra, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que andéis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Después de llamar a la iglesia a la santificación y al amor fraternal, Pablo da un paso más en la formación espiritual de los creyentes: vivir con quietud y dignidad. El apóstol nos recuerda que el testimonio cristiano no se mide únicamente en lo que decimos o creemos, sino también en la manera en que vivimos cada día, en lo cotidiano, en lo simple. La fe verdadera se manifiesta tanto en la oración como en el trabajo, tanto en el templo como en el hogar. La palabra procuréis implica esfuerzo intencional. La vida tranquila que Pablo describe no es pasividad ni indiferencia, sino una elección consciente de vivir en paz, con orden y propósito. En un mundo dominado por la ansiedad, la competencia y la prisa, el apóstol invita a los creyentes a cultivar una vida interior firme, guiada por el Espíritu. El alma que confía en Dios no necesita correr detrás de las apariencias, porque sabe que su sustento proviene del cielo. El mandato de tener tranquilidad no significa aislamiento ni falta de pasión espiritual. Significa vivir libres del caos interior que nace del orgullo y la comparación. El cristiano maduro no busca sobresalir, sino servir. No compite, sino coopera, no se inquieta por el mañana, porque sabe que su Padre tiene control del tiempo. Vivir en quietud es vivir con confianza. Pablo continúa: ocuparos en vuestros negocios. Con esto el apóstol exhorta a la responsabilidad personal. Algunos creyentes de Tesalónica habían malinterpretado la esperanza del regreso de Cristo. Pensaban que, si el Señor vendría pronto, no había necesidad de trabajar o cumplir con las labores diarias. Pero Pablo corrige esta mentalidad. Esperar la venida de Cristo no es una excusa para abandonar las responsabilidades, sino un motivo para vivir con mayor diligencia y excelencia. El Evangelio no nos llama a abandonar la vida práctica, sino a transformarla. El trabajo, cuando se hace con integridad, se convierte en una expresión de adoración.
cada tarea honesta, cada acto de esfuerzo, cada labor realizada con amor y fidelidad, glorifica al Creador. Pablo mismo, siendo apóstol, trabajaba con sus manos fabricando tiendas para no ser carga de nadie. Su ejemplo era su mensaje. Por eso agrega, trabajad con vuestras manos, de la manera que os hemos mandado. En una sociedad donde algunos despreciaban los trabajos manuales, Pablo eleva el valor del esfuerzo personal. El creyente que trabaja con integridad refleja la imagen de un Dios que también trabaja, el Dios que creó, que sustenta y que provee. No hay labor pequeña cuando se hace con un corazón grande. La santidad no se mide por el lugar donde estás, sino por la actitud con la que haces lo que Dios te confió. Luego añade el propósito, a fin de que andéis honradamente para con los de afuera. Aquí Pablo conecta la vida práctica con el testimonio público. El comportamiento de los creyentes debía inspirar respeto, no desprecio. El cristiano no puede ser un escándalo para los que lo rodean, sino un espejo de la verdad que predica. La honradez, la responsabilidad y la humildad son evangelios silenciosos que hablan más fuerte que las palabras. El creyente que vive con dignidad demuestra que el reino de Dios transforma toda área de la vida. No hay separación entre lo espiritual y lo material. Trabajar, cumplir con las obligaciones, sostener a la familia, vivir con orden y respeto son actos de fe. La fe verdadera no huye de la realidad, la redime. Pablo termina esta enseñanza diciendo, y no tengáis necesidad de nada. No habla aquí de autosuficiencia orgullosa, sino de independencia responsable. Dios no desea hijos dependientes de los hombres, sino hijos que confíen en su provisión y usen con sabiduría las fuerzas que Él les doña. El trabajo digno no solo provee sustento, también preserva el testimonio. Cuando un creyente cumple sus responsabilidades y camina con integridad, muestra que su confianza está en Dios y no en las circunstancias. En este pasaje, Pablo une tres virtudes esenciales para una vida cristiana sólida: tranquilidad interior, diligencia diaria y testimonio público. La fe que espera al Señor debe expresarse en equilibrio. No se trata de vivir desconectados del mundo, sino de vivir en él con propósito, orden y paz. Vivir con quietud no es huir del ruido externo, sino aprender a mantener silencio interno. Es vivir sin envidia, sin codicia, sin desesperación. Es descansar en la promesa de que Dios está al control. Y vivir con dignidad es caminar con la frente en alto, sabiendo que, aunque el mundo no reconozca tu esfuerzo, Dios lo ve todo y honra a los fieles. Esta exhortación es especialmente relevante hoy. Vivimos en una era donde muchos quieren resultados rápidos, reconocimiento inmediato y éxito sin sacrificio. Pero el llamado de Pablo nos recuerda que el cristiano debe ser diferente. Trabajar sin quejarse, servir sin buscar gloria, vivir sin envidia y permanecer en paz, porque su recompensa está en el cielo. Así, mientras el mundo corre detrás de lo temporal, el creyente camina con calma hacia lo eterno. La quietud del alma es el reflejo de quien ha aprendido a confiar, y la dignidad del corazón es el fruto de quien ha decidido obedecer. En un mundo que mide el valor por la apariencia, Dios sigue mirando el corazón del que vive con serenidad, labor honesta y fe constante. En 1 de Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Después de enseñar sobre la santidad, el amor fraternal y la vida digna, Pablo toca ahora uno de los temas más delicados y profundos del corazón humano: la muerte. No lo hace desde la frialdad de la filosofía, ni desde la distancia de la religión, sino desde la compasión de un pastor que ve a sus hermanos sufrir y quiere sanar con palabras inspiradas por el Espíritu. En esta sección el apóstol abre una ventana al misterio de la eternidad, revelando que para el creyente la muerte no es el final, sino un tránsito hacia la gloria. La iglesia de Tesalónica había sido testigo de la partida de algunos creyentes, y esto había provocado confusión y tristeza. Ellos esperaban el inminente regreso de Cristo, pero cuando algunos murieron antes de ese día, surgió una pregunta que desgarraba sus corazones: ¿qué pasará con ellos? ¿Serán olvidados?
se perderán las promesas del Señor. Pablo responde con ternura diciendo, no queremos que ignoréis. No quiere que el dolor se alimente de la ignorancia. La fe madura no niega el sufrimiento, pero tampoco se rinde ante él, lo transforma con la verdad. El apóstol llama a los muertos, los que duermen. No usa la palabra muertos en el sentido definitivo, porque en Cristo la muerte no tiene dominio permanente. Dormir implica descanso y temporalidad. Para el mundo la muerte es el fin. Para el creyente es una pausa antes del amanecer eterno. Esta metáfora está llena de esperanza. El cuerpo descansa, pero el alma está segura en las manos de Dios, esperando el día de la resurrección. El propósito de Pablo no es negar la tristeza, sino darle un nuevo significado. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No dice que el cristiano no se entristece, sino que su tristeza es diferente. El dolor del creyente no nace del vacío, sino de la separación temporal. Llora, sí, pero sus lágrimas están llenas de esperanza. La fe no anestesia el corazón, lo sana con propósito. El mundo llora con desesperación, porque no ve más allá del sepulcro. Pero el Hijo de Dios llora con esperanza, porque sabe que el sepulcro no es la última morada. Donde los incrédulos ven una piedra final, el creyente ve una puerta que se abrirá cuando suene la trompeta del cielo. La esperanza cristiana no es una idea consoladora, es una realidad fundamentada en el hecho histórico de la resurrección de Cristo. Pablo no reprende el llanto, lo redime. Nos enseña que está bien llorar, que está bien sentir el vacío de la ausencia, pero no debemos llorar como quienes no conocen al Señor. El creyente puede mirar una tumba y decir, no te despido para siempre, solo te digo, hasta pronto. Esa es la diferencia entre la tristeza del mundo y la esperanza del Evangelio. El apóstol sabe que el dolor del alma necesita consuelo espiritual, no palabras vacías. Por eso no ofrece filosofía, ofrece revelación. No dice todo estará bien, sino Cristo vendrá. La esperanza del cristiano no se basa en consuelos humanos, sino en la promesa divina. Y cada promesa de Dios es tan firme como su carácter, eterna e inquebrantable, cierta. Pablo usa una pedagogía celestial. Primero corrige la ignorancia. No queremos que ignoréis. La ignorancia espiritual abre la puerta a la desesperanza. Cuando no conocemos las promesas de Dios, el enemigo siembra miedo y confusión. Pero cuando la verdad entra, el alma se levanta. Saber lo que Dios ha dicho nos da paz en medio del duelo. La fe no elimina las preguntas, pero la llena de respuestas eternas. Luego, enseña a mirar la muerte desde otra perspectiva. Para los creyentes, morir en Cristo no es perder la vida, sino ganarla plenamente. En la muerte física, el alma del creyente no se extingue, despierta en la presencia del Señor. Como dijo Jesús al ladrón arrepentido, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En el momento en que el cuerpo deja de respirar, el alma entra en la eternidad del reino. El dormir del creyente no significa inconsciencia espiritual, sino descanso en el amor de Dios, a la espera de la resurrección corporal. Así como el sol vuelve a salir tras la noche, el cuerpo del creyente resucitará glorificado cuando Cristo regrese. Pablo usa esta imagen para encender la esperanza de los tesalonicenses. Aquellos que murieron en fe no están perdidos, sino guardados, esperando el gran despertar celestial. El apóstol establece, sin decirlo directamente, una poderosa lección. La manera en que enfrentamos la muerte revela la madurez de nuestra fe. El que conoce al Señor no teme al valle de sombra, porque sabe que su pastor lo acompaña. La muerte no es una derrota, es un cambio de morada. El cristiano no muere hacia la oscuridad, sino hacia la luz. Pablo, al escribir esto, está preparando a la iglesia para el próximo anuncio, la revelación del arrebatamiento y la resurrección de los muertos en Cristo. Pero antes de llevarlos al misterio glorioso, los guía al consuelo práctico. No pueden entender la gloria de la resurrección si primero no aprenden a confiar en el amor de Dios en medio del dolor. Este versículo también es un llamado a los vivos. No se trata solo de consolar a los que lloran, sino de recordar a los que viven que deben estar preparados. La muerte no avisa,
Pero la esperanza del creyente nunca se apaga. Vivir con fe es estar siempre listo, con el corazón firme, sabiendo que tanto en la vida como en la muerte, pertenecemos al Señor. En resumen, Pablo nos enseña 3 verdades eternas, en una sola línea inspirada. La muerte no tiene poder sobre los que están en Cristo. El creyente puede llorar, pero nunca sin esperanza. La esperanza cristiana transforma el duelo en expectativa, y es esta esperanza la que mantiene al alma firme hasta el día del regreso del Señor. Porque mientras el mundo teme la muerte, el creyente la enfrenta sabiendo que el final ya fue vencido en la cruz. En 1 de Tesalonicenses 4:14 se narra: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí, el apóstol Pablo revela el fundamento inquebrantable de la fe cristiana, la resurrección de Jesucristo, todo el consuelo que ofrece a los creyentes que lloran, toda la esperanza del regreso del Señor y toda promesa de vida eterna, descansan sobre este hecho histórico, espiritual y eterno. Cristo resucitó. Si Él no hubiera vencido la muerte, no habría evangelio, no habría esperanza y la fe sería solo un espejismo. Pero Él vive, y esa verdad lo cambia todo. La resurrección de Cristo no es una doctrina más, es el corazón del Evangelio. Pablo no dice, cuando Jesús murió y resucitó, sino, si creemos introduciendo la fe como el puente entre la historia y la eternidad. No basta con saberlo, hay que creerlo, abrazarlo, vivirlo. La fe no es solo aceptar que Cristo resucitó hace 2000 años, es vivir cada día con la certeza de que su poder de resurrección sigue obrando hoy en nosotros. Jesús murió y resucitó. Estas 6 palabras resumen el triunfo más grande del universo. En su muerte Jesús venció al pecado. En su resurrección venció a la muerte. En la cruz pagó el precio. En la tumba vacía proclamó la victoria. La muerte fue derrotada desde adentro, despojada de su aguijón, desarmada por el poder de la vida eterna. Cada tumba vacía, cada alma transformada, cada corazón redimido es un testimonio viviente de esa verdad. El poder de la resurrección sigue activo. Y Pablo añade, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí el apóstol conecta la resurrección de Cristo con la de los creyentes. Jesús no solo resucitó para mostrar su poder, sino para abrir un camino que todos los suyos recorrerán. La resurrección del Señor no fue un evento aislado, fue el inicio de una nueva creación. El Cristo resucitado es la primicia de todos los que resucitarán. Si Él se levantó, los que están en Él se levantarán también. Esa es la garantía eterna del creyente. Observa el detalle. Los que durmieron en Él. Pablo no dice, los que durmieron creyendo en algo, sino en Él. Esa pequeña preposición encierra un misterio inmenso. No basta con creer acerca de Cristo, hay que estar en Cristo. Estar en Él significa haber sido unidos espiritualmente a su vida, su muerte y su resurrección. Cuando un creyente muere, su cuerpo puede descansar, pero su alma permanece unida a Cristo, esperando el día glorioso en que su cuerpo será revestido de inmortalidad. La expresión traerá a Dios con Jesús revela el movimiento del cielo hacia la tierra. Cuando Cristo regrese, no vendrá solo, vendrá acompañado de los espíritus de aquellos que murieron en Él, quienes serán revestidos de un cuerpo glorioso. La comunión rota por la muerte será restaurada por la resurrección. Aquellos que partieron antes de nosotros vendrán con Él para ser reunidos con sus cuerpos glorificados en un solo instante. El apóstol aquí abre una verdad majestuosa. La resurrección de los creyentes está tan segura como la de Cristo mismo. No se trata de una posibilidad, sino de una certeza. El mismo poder que levantó al Hijo de Dios de entre los muertos, obrará también en nosotros. La resurrección no es un milagro lejano, es la herencia de todo aquel que ha sido redimido por la sangre del Cordero. La fe cristiana no teme a la muerte, porque la resurrección ya la venció. Cada vez que un creyente parte de este mundo, la muerte retrocede un poco más, recordando su derrota. La tumba no es una prisión eterna,
es solo el lugar donde el cuerpo espera su transformación. Así como el invierno da paso a la primavera, el cuerpo del creyente sembrado en debilidad resurgirá en gloria. Pablo no apela a emociones humanas ni a consuelos sentimentales. Apela al hecho más sólido de toda la historia. Cristo vive. La fe no es optimismo, es certeza en la obra consumada. El cristiano no espera la resurrección con duda, sino con seguridad. Lo que Dios hizo en su Hijo lo repetirá en todos los hijos que le pertenecen. El poder que rompió la piedra del sepulcro volverá a actuar sobre la creación entera. Este versículo, aunque breve, contiene una promesa doble. Cristo vendrá y traerá consigo a los que durmieron en él. No solo los resucitará, sino que los traerá consigo. Esto implica una relación eterna, una comunión inseparable. Jesús no dejó a los suyos en el olvido. Los guarda con él hasta el día en que el cielo y la tierra se unan nuevamente. Esta esperanza debe transformar la manera en que vivimos hoy. Si creemos realmente que Cristo resucitó, no podemos seguir viviendo con temor, desesperanza o apego a lo terrenal. La fe en la resurrección nos libera del miedo a perder, porque sabemos que en Cristo nada se pierde, todo se transforma. La fe en la resurrección nos enseña a mirar la vida desde la eternidad. Nos recuerda que este mundo no es el destino final, sino el vestíbulo de lo eterno. Pablo, con un solo versículo, cambia el enfoque del dolor humano. Nos invita a mirar más allá de la tumba y ver la realidad celestial. El Cristo resucitado viene por los suyos, y aquellos que durmieron en él regresarán para siempre victoriosos. La esperanza cristiana no es un consuelo poético, es una promesa respaldada por el poder del Dios vivo. Y esta verdad nos da fuerza para seguir adelante cuando el dolor nos visita, cuando el cuerpo envejece, cuando la vida terrenal se agota. El que levantó a Cristo de los muertos, levantará también nuestros cuerpos, y la muerte será absorbida por la vida. En 1 de Tesalonicenses 4, 15, 16, se narra, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hasta este punto Pablo ha hablado de esperanza, consuelo y fe en la resurrección. Pero ahora, inspirado directamente por el Espíritu Santo, revela uno de los misterios más gloriosos del Evangelio, el rapto de la iglesia. Este no es un mito ni una alegoría espiritual, sino una declaración profética de algo que ocurrirá literalmente en el tiempo y el espacio. Es el cumplimiento visible de la promesa que Cristo mismo hizo: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Pablo inicia esta sección con una expresión clave: os decimos esto en palabra del Señor. No está compartiendo una opinión ni una interpretación personal, está revelando una instrucción directa de Cristo. Lo que sigue es una verdad celestial que no había sido plenamente explicada antes. Jesús la insinuó, Pablo la revela con detalle. Esta verdad no se origina en el pensamiento humano, sino en la voz del cielo. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. En estas palabras Pablo incluye a todos los creyentes vivos que permanezcan hasta el momento del regreso de Cristo. No todos los hijos de Dios pasarán por la muerte física. Habrá una generación que será transformada sin ver la tumba. Este pensamiento es tan poderoso como consolador. El mismo Dios que resucitará a los muertos, transformará a los vivos. Luego aclara un orden divino. No precederemos a los que durmieron. Los creyentes de Tesalónica temían que sus hermanos fallecidos se quedarían atrás. Pablo corrige esa idea. Los que durmieron en Cristo serán los primeros en experimentar la gloria. La muerte no retrasa al creyente, lo adelanta al descanso. El cuerpo descansa en la tierra, pero su espíritu está con el Señor. Cuando Él venga, ellos resucitarán antes que los que estén vivos sean transformados. Entonces Pablo describe el evento más majestuoso de toda la historia humana. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel
y con trompeta de Dios descenderá del cielo. No enviará mensajeros, no delegará esta tarea a los ángeles. Él mismo vendrá, el mismo que ascendió visiblemente desde el monte de los olivos, regresará con poder, gloria para recoger a su pueblo. Su voz, que un día calmó tormentas y resucitó muertos, volverá a sonar, y el universo entero la escuchará. Pablo menciona 3 manifestaciones del poder divino en ese momento. Con voz de mando. Es la autoridad de un rey que viene a reclamar lo que le pertenece. Esa voz no será una invitación, será un llamado irresistible. Los muertos en Cristo oirán esa voz, como Lázaro escuchó la suya. Lázaro, ven fuera. Ninguna tumba podrá resistir ese mandato. Ningún cuerpo será demasiado viejo. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Viejo o desecho para no responder. La materia obedecerá al Creador, con voz de arcángel. Esto indica que el ejército celestial acompañará el descenso del Señor. El arcángel, símbolo de autoridad y anuncio divino, proclamará la hora del cumplimiento. Así como los ángeles anunciaron su nacimiento en Belén, ahora anunciarán su regreso glorioso como Rey de Reyes y con trompeta de Dios. En la Biblia, la trompeta siempre marca un momento decisivo, una convocatoria divina. Sonó cuando Israel fue llamado al monte Sinaí, sonará de nuevo para convocar a los redimidos del mundo entero. No será una trompeta humana, sino la trompeta de Dios, un sonido que traspasará la atmósfera, estremecerá los cielos y despertará a los muertos en Cristo. Y entonces ocurre lo que Pablo describe con solemnidad: los muertos en Cristo resucitarán primero. Este es el clímax de la promesa, la resurrección gloriosa de todos los redimidos. Cada cuerpo que durmió en fe será revestido de inmortalidad. Los mares devolverán a los que descansan en sus profundidades, la tierra entregará sus cuerpos, y en un instante, cada molécula responderá a la voz del Creador. Esta resurrección no será como la de Lázaro, que volvió a la vida terrenal. Será una resurrección gloriosa. Los cuerpos serán transformados en incorruptibles, semejantes al cuerpo glorioso del Señor resucitado. Ya no conocerán enfermedad, dolor ni muerte. En ese momento la promesa de Isaías se cumplirá por completo, destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. La secuencia es perfecta. Primero Cristo desciende, luego los muertos en Él resucitan, finalmente, los creyentes vivos son transformados y arrebatados junto con ellos. Este orden divino muestra la fidelidad del plan celestial. Nadie será olvidado, nadie será dejado atrás. La muerte, que parecía tener la última palabra, será humillada públicamente ante millones de testigos celestiales. Este evento será tan repentino y glorioso que el mundo no podrá comprenderlo. Para los incrédulos, será desconcierto; para los fieles, será plenitud. En un abrir y cerrar de ojos, el tiempo se detendrá, el cielo se abrirá y la eternidad comenzará. Pablo revela este misterio, no para generar temor, sino para infundir esperanza. La venida del Señor no es una amenaza para los creyentes, sino una promesa. Es el reencuentro final con aquel a quien amamos sin haber visto. La voz de mando no traerá juicio a los suyos, sino alegría indescriptible. El sonido de la trompeta será el fin del dolor, del llanto y de la espera. En ese instante, todo lo que el creyente soportó por fe cobrará sentido. Las lágrimas, los sacrificios, las renuncias, todo encontrará su recompensa, porque lo que comenzó en la cruz culminará en las nubes. Ese día el cielo y la tierra se unirán en un solo coro: el Señor viene. Dios, la verdad del rapto no es solo futura, es transformadora ahora. Quien vive esperando a Cristo, vive diferente. Su corazón está alerta, su alma está limpia, sus prioridades están en orden.
La esperanza del regreso del Señor purifica, consuela y fortalece. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que será real, y esa certeza nos impulsa a vivir en santidad y fidelidad. En 1 de Tesalonicenses 4, 17, se narra: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este versículo es el clímax de toda la esperanza cristiana. Aquí, Pablo no solo habla de un evento profético, sino del cumplimiento supremo del amor de Dios, el momento en que Cristo reúne consigo a todos los suyos, vivos y muertos, en un solo encuentro glorioso. Es el gran amanecer de la eternidad, el instante donde el tiempo se detiene, la historia se cierra, y comienza la comunión eterna con el Salvador. La palabra clave aquí es arrebatados. En griego, arpasi significa tomar por fuerza, levantar súbitamente, arrancar con poder. No describe un proceso lento, sino un acto instantáneo, irresistible, poderoso. En un abrir y cerrar de ojos en 1 de Corintios 15, 52, los creyentes vivos serán transformados, sus cuerpos mortales revestidos de inmortalidad, y junto con los resucitados serán elevados al encuentro con el Señor. No es una metáfora espiritual, es un acontecimiento literal, físico y sobrenatural. Pablo establece una secuencia divina perfecta. Primero los muertos en Cristo resucitan. Luego los vivos son arrebatados. El mismo poder que levantó a Jesús de la tumba elevará a millones de hijos de Dios alrededor del mundo. Será un instante donde las leyes de la física se inclinarán ante el poder del Creador. El cuerpo terrenal se disolverá en gloria, y el alma redimida se unirá a su forma incorruptible. Ese día, la humanidad verá el cumplimiento de Romanos 8, 23, esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El apóstol añade juntamente con ellos. Esas tres palabras contienen una promesa de reencuentro que ningún corazón podrá medir. Aquellos que partieron antes de nosotros, los que amaron al Señor y durmieron en su paz, no están perdidos. Ellos resucitarán primero, y nosotros los veremos otra vez, no en debilidad, sino en gloria. Los hijos de Dios separados por la muerte se reunirán en el aire, y la muerte quedará humillada para siempre. Allí no habrá lágrimas, ni despedidas, ni relojes, solo eternidad y plenitud. Pablo continúa: en las nubes para recibir al Señor en el aire. En el Antiguo Testamento, las nubes eran símbolo visible de la presencia de Dios. No son un detalle decorativo, sino una manifestación de la gloria divina. Cristo ascendió en una nube y volverá en las nubes. Ahora los redimidos serán envueltos en esa misma gloria, elevándose para encontrarse con aquel que los amó desde antes de la fundación del mundo. Este encuentro no ocurre en la tierra, sino en el aire. Esa expresión tiene un significado espiritual profundo. El aire simboliza el dominio intermedio entre el cielo y la tierra, el espacio donde hoy opera la oscuridad espiritual, y será precisamente allí donde Cristo manifestará su victoria total. El enemigo que se creyó dueño de los cielos inferiores verá cómo los hijos de Dios ascienden en triunfo, redimidos por la sangre del Cordero. El lugar que fue escenario de batalla se convertirá en plataforma de gloria. El verbo recibir en griego apantosis describe una antigua costumbre de los tiempos romanos. Cuando un rey regresaba triunfante a su ciudad, los ciudadanos salían a su encuentro fuera de las murallas y lo acompañaban de regreso en procesión victoriosa. Esa es la imagen celestial que Pablo utiliza. Cristo, el Rey de Gloria, desciende del cielo, y su pueblo sale a su encuentro para acompañarlo en triunfo. Es el cumplimiento de toda redención, el desfile eterno de la victoria divina. Y el versículo culmina con la promesa más dulce, más poderosa y más esperada de todas: y así estaremos siempre con el Señor. Estas palabras son el corazón del Evangelio. Toda la historia humana, toda la lucha espiritual, toda la espera de la fe converge en esta frase. Desde el Edén, el propósito de Dios ha sido habitar con su creación. El pecado interrumpió esa comunión, pero en Cristo
fue restaurada, y en este momento final, la distancia entre el cielo y la tierra desaparecerá. No habrá más separación, no más ausencia, solo presencia eterna. El siempre de este versículo no tiene fin ni interrupción. La eternidad comenzará con un encuentro, pero nunca terminará. La gloria del cielo no es solo el lugar, es la persona estar con el Señor. Él no promete solo salvarnos del infierno, sino unirnos a Él para siempre. Esa es la esencia de nuestra esperanza, no una recompensa material, sino comunión perpetua con nuestro Salvador. Esta promesa debería transformar completamente nuestra forma de vivir. Saber que un día veremos su rostro y estaremos para siempre con Él cambia nuestras prioridades. Lo que hoy parece urgente se desvanece ante lo eterno. La fe del creyente no es una fe estática, es una espera activa, una mirada constante hacia el cielo. No esperamos con ansiedad, sino con amor. No con miedo, sino con deseo. En ese día, la iglesia de todas las edades se unirá en un solo cuerpo glorioso. Abraham, David, María, Pedro, Pablo, los mártires, los santos de todos los tiempos, y nosotros todos reunidos en un mismo momento eterno. El cielo será un solo canto, digno es el Cordero que fue inmolado, y nunca más habrá dolor ni soledad, ni muerte, solo la plenitud de su gloria envolviendo todo. Pablo no revela esta verdad para despertar curiosidad profética, sino para fortalecer la esperanza y purificar el corazón. Quien espera el regreso del Señor, se santifica. Quien tiene puesta su mirada en las nubes, no se aferra a lo terrenal. Esta esperanza no aleja de la vida, la dignifica. Nos recuerda que lo que hacemos, cómo vivimos y cómo amamos, tiene sentido eterno. El rapto no es un escape, es el cumplimiento del amor divino. Es el padre que viene a buscar a sus hijos, el esposo que regresa por su esposa, el pastor que reúne su rebaño. Es el cielo tocando la tierra, y el alma humana alcanzando su destino final, la presencia eterna de Dios. En 1 de Tesalonicenses 4, 18, se narra, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Después de revelar el misterio de la resurrección, el rapto y el encuentro glorioso con Cristo, Pablo cierra esta sección con una instrucción tan sencilla como profunda: alentaos los unos a los otros con estas palabras. No fue su intención dejar a la iglesia con curiosidad profética, ni con debates teológicos, sino con consuelo. Todo lo que Pablo ha descrito, la voz de mando, la trompeta de Dios, la resurrección, el arrebatamiento, el encuentro en las nubes, tiene un propósito: llenar de esperanza al corazón humano que aún sufre en un mundo caído. El verbo alentaos, en griego parakaleite, significa literalmente consolar, fortalecer, animar, infundir valor. Es la misma palabra usada para describir al Espíritu Santo como Parácletos, el Consolador, el que se acerca para sostener. Así Pablo enseña que las verdades proféticas no son armas para discutir, sino bálsamos para sanar. El conocimiento del futuro en Cristo no debe infundir miedo, sino esperanza. No debe inflar el orgullo, sino fortalecer el amor. La iglesia de Tesalónica, como toda comunidad humana, conocía el dolor. Había pérdidas, persecuciones, lágrimas y preguntas. Muchos se preguntaban por qué Dios tardaba en intervenir. Pablo no les promete ausencia de dolor, pero les recuerda que el dolor tiene fin y que su historia no termina en la tumba, sino en el cielo. Por eso les dice: alentaos con estas palabras. Esas palabras, las promesas de Cristo, son el ancla del alma cuando el mar de la vida se agita. Cada palabra del pasaje anterior fue escrita para sostener al creyente en medio de la aflicción. Cuando la muerte golpea, cuando la fe se pone a prueba, cuando el miedo intenta gobernar, el creyente debe volver a estas promesas y decir: mi Señor volverá. La tumba no es el final, mi alma no está perdida. Mis seres amados que durmieron en Cristo resucitarán primero, yo también seré transformado, y juntos estaremos con el Señor por la eternidad. Este mandato no es individual, sino comunitario. Pablo no dice: aliméntate tú con estas palabras,
sino alentaos los unos a los otros. Es un llamado a una esperanza compartida. En la familia de la fe, nadie debería enfrentar el dolor solo. Cada creyente tiene la responsabilidad de recordarle al otro que el final de la historia está lleno de gloria. La iglesia no fue creada para sobrevivir en soledad, sino para fortalecerse mutuamente en medio de la espera. En tiempos de pérdida o desesperanza, los creyentes deben ser portadores de consuelo, no de juicio, de esperanza, no de temor. Hay momentos en que no bastan los razonamientos humanos. Solo las palabras de Cristo pueden sanar el alma herida, y esas palabras son eternas. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El mensaje de Pablo no es solo para los tesalonicenses del siglo I, sino para la iglesia de todos los tiempos. En cada generación, los hijos de Dios enfrentan pruebas que intentan apagar la fe. Algunos ven partir a sus seres amados, otros sufren persecución, otros se agotan en la espera. Pero esta verdad sigue siendo la misma. Cristo viene. La promesa no ha cambiado, la fidelidad de Dios no se ha debilitado, y su palabra sigue siendo vida para los que la creen. El consuelo eterno no consiste en negar la realidad del sufrimiento, sino en contemplarla a la luz de la eternidad. Las lágrimas del creyente son reales, pero también lo es la promesa de que Dios las enjugará todas. Cada herida que hoy duele será testimonio de su restauración mañana. La fe no elimina el dolor, pero lo llena de propósito. Alentaos con estas palabras significa que debemos mantener viva la llama de la esperanza. En un mundo que vive en desesperación, el creyente es portador de consuelo. Cada vez que alguien se siente solo, abatido o sin rumbo, podemos recordarle: no todo termina aquí. Cristo volverá, Él tiene la última palabra. Y cuando ese mensaje se repite de corazón a corazón, la iglesia se fortalece, la fe se renueva y el Espíritu Santo sopla vida en medio de la oscuridad. El consuelo eterno del creyente no está en una filosofía, sino en una persona. No esperamos una idea, esperamos a alguien. El cielo no será glorioso solo por su belleza, sino porque Jesús estará allí. Estar con Él, verlo cara a cara, es el destino final de cada hijo de Dios. Esa es la verdadera victoria. No solo ser librados del mal, sino ser reunidos con el bien supremo, con el amor eterno. Por eso Pablo cierra su enseñanza con ternura pastoral. No dice meditad o analizad estas cosas, sino alentaos, porque el Evangelio no fue dado para ser disecado intelectualmente, sino para vivirse, para respirarse, para compartirlo con lágrimas y fe. Cuando un hermano cae, otro lo levanta con esperanza. Cuando uno llora, otro lo consuela con promesa. Así funciona el cuerpo de Cristo, sostenido por el amor y animado por la verdad. El mensaje del rapto no debería infundir temor, sino gozo. No debería generar especulación, sino transformación. Saber que Cristo volverá debería inspirarnos a vivir con pureza, amar con más fuerza y servir con más pasión. Porque cada día que pasa no es un día más lejos, sino un día más cerca de su venida. Estas palabras, sencillas pero eternas, resumen todo el Evangelio. La muerte no tiene la última palabra. Cristo volverá. Los suyos resucitarán. Viviremos con Él por siempre. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En 1 de Tesalonicenses 4:18 y transición a 5:1-2, se narra: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El mensaje de Pablo no termina en el consuelo. Cada promesa celestial implica una responsabilidad terrenal. La esperanza de la resurrección y del encuentro con Cristo no debe producir pasividad sino vigilancia. Saber que el Señor viene nos consuela, pero también nos llama a estar preparados. No se trata de especular cuándo vendrá, sino de vivir listos para su llegada. El apóstol enlaza la esperanza con la sobriedad espiritual, recordándonos que la fe que no se traduce en preparación se desvanece en ilusión.
La iglesia de Tesalónica había recibido una revelación gloriosa. Cristo volverá, a los muertos resucitarán, los vivos serán transformados y todos estaremos con Él. Pero ahora Pablo equilibra la visión celestial con una advertencia. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. En otras palabras, no sabemos cuándo, pero sí sabemos que vendrá. Su llegada será repentina, inesperada, inevitable, no avisará. Y por eso el creyente debe vivir siempre con el corazón en vela. Pablo usa una imagen poderosa, la del ladrón. No porque el Señor venga a robar, sino porque lo hará sin aviso previo. El ladrón no envía mensajes antes de llegar, aparece cuando nadie lo espera. Así será el regreso de Cristo, inesperado para el mundo, pero no para los que velan. Los que aman su venida no serán sorprendidos, porque viven despiertos. El apóstol no busca infundir miedo, sino despertar conciencia. En cada época, hay quienes han querido calcular la fecha del regreso del Señor, pero Pablo enseña que esa no es la preocupación del verdadero creyente. La preparación no depende del calendario, sino del corazón. Si Cristo regresara hoy, ¿te encontraría fiel? ¿Tu lámpara estaría encendida? ¿Tu corazón estaría libre del mundo o distraído por lo temporal? El llamado a estar preparados es un llamado a vivir despiertos espiritualmente. Significa discernir los tiempos, guardar la fe, y no dejarse adormecer por el espíritu de este mundo. Jesús mismo dijo, «Velad, porque no sabéis el día ni la hora». No se trata de miedo, sino de amor expectante. Quien ama al Señor desea su venida. Quien está lleno de su espíritu, se mantiene en obediencia mientras espera. Pablo no describe una espera ansiosa, sino activa. Ser vigilante no es abandonar la vida, sino vivirla con propósito eterno. Trabajar, servir, amar, orar, perdonar, evangelizar, todo adquiere sentido cuando se hace con la conciencia de que el tiempo es corto y que cada acción tiene valor eterno. El creyente que espera al Señor no huye del mundo, lo transforma con la luz del Evangelio. Estar preparado significa también vivir en santidad. No podemos decir que esperamos al santo mientras abrazamos lo impuro. La santidad no es un adorno espiritual, es la vestidura del alma que anhela encontrarse con su esposo. El Señor no viene por una iglesia perfecta en apariencia, sino por una iglesia pura en corazón. Cada acto de arrepentimiento, cada decisión de obediencia, cada pensamiento rendido a Dios, es parte del vestido de gloria con que la iglesia se prepara. Pablo también enseña que esta preparación debe vivirse en comunidad. Por eso termina diciendo, «Alentaos los unos a los otros». La espera no es solitaria, sino compartida. El fuego de la fe se mantiene encendido cuando se une al de otros. Una iglesia que se alienta mutuamente, que ora junta, que se exhorta con amor y que se sostiene en medio de las pruebas, es una iglesia lista para el día del Señor. El llamado a estar preparados también nos recuerda que la eternidad comienza ahora. No esperes el regreso de Cristo para buscarlo. Búscalo hoy. No postergues el perdón, la reconciliación o la entrega. Cada día puede ser el último antes del gran encuentro, y cada decisión puede ser el eco de la eternidad en el alma. Vivir preparado no es vivir con temor, sino con propósito. Es vivir sabiendo que todo lo que haces tiene eco en el cielo. El día del Señor vendrá como ladrón para el mundo, pero como promesa para los que aman su venida. Para unos será el fin, para otros el comienzo, para unos será sorpresa, para otros recompensa. Por eso, el creyente debe cuidar su corazón de la distracción, de la mundanalidad y del desánimo. El enemigo no puede impedir la venida de Cristo, pero intentará que llegues dormido. Por eso Pablo nos dice, «Despierta tú que duermes, y te alumbrará Cristo». El mensaje de este capítulo es una invitación doble: consuélate y prepárate. Consuélate porque los muertos en Cristo no están perdidos. Prepárate porque el Señor viene. No temas al futuro si tu corazón está firme en el Señor del futuro. El cielo no se abrirá para los curiosos, sino para los fieles. Esta preparación no se logra con esfuerzo humano, sino con comunión constante con el Espíritu Santo.
Él es quien mantiene la lámpara encendida, quien nos recuerda cada día que somos peregrinos, no residentes de este mundo. Mientras el mundo se aferra a lo temporal, los que aman al Señor viven con el alma en el cielo y los pies en la tierra. Y así, Pablo cierra este capítulo con un círculo perfecto. Comenzó enseñando a vivir agradando a Dios y termina enseñando a esperar su regreso con esperanza y santidad. La vida cristiana no es un tramo de rutina, es una carrera hacia un encuentro glorioso. El creyente que vive preparado no teme al sonido de la trompeta, lo anhela. Cada día ora con las mismas palabras que cierran la Escritura. Apocalipsis 22:20. Se narra. Amén. Ven, Señor Jesús. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.